Amada iglesia, pasa a vosotros. Tome su lugar. Qué alegría y qué tremenda palabra hemos recibido el día de hoy, ¿verdad? Esperamos que el Señor mueva nuestros corazones, que el Señor trabaje en nuestras vidas. Vamos a tratar de agrupar, de tomar de todos los mensajes que hemos recibido. Les invito a que me acompañen en el libro de Isaías, este profeta, tal vez el más grande profeta de los que tenemos referencia en la palabra de Dios. Este profeta que nació en una familia de aristócratas, una familia emparentada con la clase real del siglo VIII antes de Cristo, 800 años antes de Cristo. Por su educación y por su formación, se dice que su estilo marca la cúspide de la literatura hebrea. Su versado manejo de epigramas, metáforas, expresiones, parábolas, hipérbolas, posiciona el libro de Isaías como la obra más brillante de la literatura hebrea. Este mismo que se sentía de labios impuros, que tuvo que haber sido tocado, ¿verdad?, con esas brasas ardientes para que él pudiera hablar y pudiera decir: heme aquí. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 49, con esta hermosa manera de expresarse poéticamente, a veces tan cruda y tan dura, y a veces tan llena de formas, ¿verdad? Dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi casa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Y el versículo 6: poco es para mí que tú seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Isaías. Este nombre quiere decir en hebreo Yahvé es salvación, Yishaya, la misma raíz de Yeshua, de Jesús. El Señor es salvación. Y dice que el propósito de él era que lo postrero sea salvación hasta lo último de la tierra. Escogido desde el vientre de su madre, el Señor estaba presente desde ese punto. Puso en su boca, dice, espada, una espada aguda de dos filos. La palabra, el Espíritu, y lo puso también como una saeta bruñida. Una saeta, todas esas figuras que tenemos ahí de aquel lado, y estas representan saetas, representan flechas. Y lo puso en su aljaba. La aljaba es ese recipiente en el cual se guardan todos esos dardos, esas flechas, para que sean útiles, para que puedan ser utilizados. Dios tiene definido un propósito desde que nos creó. Dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Una saeta, Hetz,
en hebreo. Es una flecha, es un dardo, es un elemento cilíndrico que está diseñado para perforar, para partir, para dar en el blanco. Bruñida, esta palabra significa reluciente, abrillantado, pero también significa limpio, escogido, apartado, pulido, depurado. Es algo especial. El proceso de bruñido en los metales, hermanos, es un proceso mediante el cual en la punta lo que se busca es que tenga la mayor homogeneidad en su estructura, para que sea resistente, para que sea fuerte. Para eso se pasa al temple, se calienta el metal para que sus moléculas vibren y se acomoden en una orientación y los espacios se cierren para que tenga la mayor tenacidad, la mayor resistencia. Eso es el temple. Se calienta a altas temperaturas y después se mete en agua fría o en aceite para que esas partículas que vibran se queden en su lugar ya homogeneizadas y tengan la mayor resistencia. Y el pulido lo que hace es eliminar las diferencias en la superficie. Las superficies, aunque nosotros las veamos así, no son totalmente lisas. Si las vemos con un microscopio, tienen rugosidades, tienen crestas y tienen valles. El proceso de pulido se trata de quitar el exceso, de quitar esas puntas para hacer más tersa una superficie y que entonces la punta de la flecha o de la espada pueda penetrar hasta el fondo, para que esa rugosidad no tope con alguna otra partícula y se estanque, ¿verdad? Por eso se bruñe. Isaías fue escogido y procesado desde el vientre de su madre para ser siervo y llevar la palabra profética de Dios, esa espada aguda, a toda una generación, y mostrar así el Señor su gloria. La saeta, para ser bruñida, decíamos, tiene que pasar primero por fuego, tiene que resistir ese choque térmico, ¿verdad?, que a veces exacerba y después se enfría de un momento, para alcanzar la consistencia para un filo perfecto. Luego del proceso es guardada, colocada en su dardo, en su base, y puesta en la aljaba, porque no puede estar tirada ni puede estar por ahí, ¿verdad? Porque cuando viene el enemigo y queremos buscar esa herramienta o ese dardo, debe de estar al alcance de la mano, debe de estar ahí esperando el momento, en la aljaba del arquero, para que cuando sea el momento oportuno el arquero pueda lanzarla y dar en el blanco que ha determinado. Este proceso de fuego, de espera, de ser lanzado, ha sido operado por Dios a través del tiempo y a través de muchos hombres. Uno de ellos ya decíamos, Isaías, pero otro es David. Fíjense, David fue escogido por Dios de entre sus hermanos. Nadie lo esperaba, ¿verdad? Ni siquiera su padre. Y ahí fue Samuel y lo ungió. ¿Cómo lo ungió? Con aceite. ¿Y lo ungió para qué? Para ser rey. Sin embargo, ¿fue rey en ese momento? Siguió siendo pastor de las ovejas de su padre. Es allí, en lo cotidiano, que David forma su carácter. Al tener que estar con las ovejas, llevarlas a buenos pastos, ¿verdad?, de fungir ese trabajo, al experimentar el ataque de fieras hacia su rebaño, dice que él vencía, ¿verdad?, a los leones que querían arrebatar las ovejas, a los osos. Pero el poder de esa unción le abrió las puertas para desarrollar el talento que Dios le había dado, y al mismo tiempo le acercó al propósito de Dios. Otra cosa que aprendió David ahí entre las ovejas es a
tocar el arpa. A pesar de que su actividad principal era cuidar de las ovejas, un trabajo pues digno, pero que cualquiera podía hacer, ¿verdad? No se conformó con eso, sino que aprendió a tañir el arpa. Y dice la Biblia que lo hacía, que no fue encontrado en el pueblo ningún otro mejor que él. Inclusive cuando él tocaba, ¿qué pasaba con el espíritu que atormentaba a Saúl? Dice que se alejaba, ¿verdad? Entonces lo hacía muy bien. David fue capaz de desarrollar dentro de su actividad, dentro de su trabajo cotidiano, dentro de su trabajo secular, sus talentos: la poesía, la música. David se enfrentó ante un obstáculo enorme, ¿verdad? Aún siendo muy joven, y se enfrentó ante aquel gigante, aquel personaje que desafió durante 40 días al pueblo de Israel y que les gritó de cosas, ¿verdad? Y todos los demás, sus compañeros, o los demás compañeros de sus hermanos, porque él todavía no pertenecía al ejército, no decían nada, ¿verdad? Recibían introperios y recibían groserías, ¿verdad?, de parte de este personaje, y ellos no decían nada. Y David tuvo el coraje de enfrentarse. Dios usó este acontecimiento para levantar a David, levantarlo a otro nivel, en otra fase de su vida. A veces Dios usa los grandes problemas y las fuertes presiones de algunas circunstancias para redireccionar nuestra vida hacia nuevos comienzos. También David estuvo muy cerca del trono. Él ya había sido ungido desde muy joven, ¿verdad? Había sido ungido, él sabía que iba a ser rey. ¿Pero qué hizo? Dijo, bueno, como yo voy a ser rey, pues entonces Saúl, ¿sabes qué? Hazte a un lado, ¿verdad? No lo hizo así. Inclusive llegó a ser yerno de Saúl. Y estando ahí a un paso del trono, él tenía todas las oportunidades para matar a Saúl, ¿verdad?, para eliminarlo. Él debía ser rey, y si hubiera hecho eso, pues estaría cumpliendo, ¿verdad?, el propósito de Dios. Pero lo estaría cumpliendo a su manera. Él prefirió ser fugitivo y pasó mucho tiempo escondiéndose de Saúl. Él tuvo un proceso de persecución, de conflicto, hasta que llegó a la cueva de Adulam, que Adulam significa lugar cerrado, lugar de detención. La cueva de ese proceso, un lugar oscuro, un lugar estático, en el cual podía esa saeta estar y reflexionar. No estaba solo, estaba con otros 400 guerreros, ¿verdad? Todos aquellos desvalidos, aquellos endeudados hasta el cuello, ¿sí? Todos aquellos que eran la escoria de su sociedad, estaban junto con él en ese lugar. Y había roces. La dinámica en ese lugar no creo que haya sido muy fácil. A estas alturas del proceso, la saeta llamada David ya está lista para salir de su aljaba, para ser lanzada a su objetivo. Ya tiene su punta y su brillo. Después de pasar en esa cueva un tiempo con 400 hombres, llegaron los ancianos, ¿verdad? Y aquella saeta bruñida llamada David llega al cumplimiento de lo que Dios había dicho, y es ungido como rey, ahora no nada más de una sola tribu, sino de todo Israel. Era el momento. David esperó hasta que Saúl murió, y entonces tomó su lugar. Dios nos ha dado destino y propósito dentro de su reino. Nuestra tarea es enfocarnos en nuestra relación con Él, como lo hizo David durante toda su vida, viviendo todo su proceso
de la mano de Dios. Pero ¿qué tenía David de especial? ¿Qué tenía David en su cabeza para ser reconocido con el honor? Porque es la única persona, el único varón que se dice que era conforme al corazón de Dios. ¿Qué tenía David de especial? No sé cómo lo logró. Tal vez con este pequeño ejercicio. Salmo 119. Usted sabe que el Salmo 119 es el capítulo o el salmo más largo, ¿verdad?, de toda la Biblia. Cuando éramos niños y pedían los capítulos leídos, leíamos el 132, el 128, ¿verdad? Pero el 119 ni lo tocábamos porque era muy largo. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176 versículos. ¿Creen que nos diga algo este Salmo de David acerca del corazón de David? Dígame un número entre el 1 y el 176. 150, vamos a ver. 150, dice: se acercaron a la maldad los que me persiguen y se alejaron de tu ley. Otro, el 27, vamos a ver qué dice el 27. Dice: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿Otro más? 151. ¿Cuál? 119, vamos a ver. Dice: como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Uno más. 151. Vamos a ver qué dice el 151. Dice: cercano estás tú, oh Jehová, a todos tus mandamientos, y todos tus mandamientos son verdad. ¿De qué nos habla? ¿Perdón? 105. Vamos a ver el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si buscamos cualquiera de estos 176 versículos, nos habla acerca de ¿qué? De su palabra, de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus enseñanzas. Entonces, ¿qué estaba en el corazón de David? ¿Algo diferente a lo que estaba en el corazón del Señor Jesús? ¿Sería algo diferente? No, ¿verdad? Sus estatutos, sus enseñanzas, su ley. El corazón de David era conforme al corazón de Dios, así como el de Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y muchos otros más que forman parte de esa aljaba, ¿verdad?, de esas saetas bruñidas. Y nosotros estamos llamados a formar parte de esto. Entonces, si queremos formar parte de esa selección de saetas, ¿qué deberíamos de tener en nuestro corazón? Su palabra, sus mandamientos, sus instrucciones. No hay otra, hermanos. No hay otra para agradar a Dios. Por eso el Señor hace un llamamiento. Y como leíamos aquí en el capítulo 49, el llamamiento dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Oídme, varones de la iglesia de Dios en satélite. Este es el llamamiento que hace el Señor hoy. El llamamiento en esta tarde es a aceptar nuestra responsabilidad como varones. Ciñe como varón tus lomos. Fue lo que escuchó Job desde el turbión, ¿verdad? La voz de Dios que le habló. Después de haberlo increpado, después de haberlo cuestionado, así tal vez como nosotros hemos cuestionado al Señor, la respuesta fue esa: ciñe como varón tus lomos. El reto de Dios: asume tu lugar como verdadero hombre, no como simples machos que se imponen por la fuerza, sino como ese varón perfecto, el postrer Adán,
que se complementa, porque dice la Escritura, varón y hembra los creó. Ese varón que fluye, ese varón que fructifica. Hermano varón, ¿estás dispuesto? Les pido que pasen, porque el llamamiento es a ser verdaderos líderes de nuestras familias, no por imposición o derecho dogmático, sino siendo los primeros en poner el ejemplo a nuestros hijos, a nuestras mujeres. Ejemplo de responsabilidad, de entereza, de espiritualidad y paciencia. El llamamiento es a ser quien dice el Señor que debemos ser, como líderes en la comunidad de fe. Debemos ser los primeros en tener palabras de aliento, los primeros en bendecir, los primeros en alabar su nombre, los primeros en servir a nuestro prójimo. El llamamiento es a que tú y yo, hermano, nos presentemos delante del Señor y le digamos como aquel Isaías, profeta de labios impuros, en medio de un pueblo de labios impuros y perverso, y que podamos decir: Hanani, heme aquí, envíame a mí. Pues sus labios ya habían sido purificados con brasas ardientes. Reconocer que hemos sido escogidos desde el vientre de nuestras madres para un propósito, y el propósito es la gloria de Dios. El llamamiento es a que seamos esas saetas escogidas, esas saetas que se necesitan y que necesitan ser bruñidas, tal vez con fuego, con frío, con piedras abrasivas que desgastan, que erosionan nuestro rudo ser, para quitar el exceso de egoísmo, de complacencia, de indiferencia, y podamos, como David, a pesar de nuestros hierros, de nuestra naturaleza de pecado, ser reconocidos conformes al corazón de Dios. Les invito a hacer una oración, hermanos. Señor, necesitamos ser bruñidos por ti. Necesitamos que nos proceses a tu manera y no más a la nuestra. Necesitamos que nos quites esta sucia conciencia y adoptar la nueva que proviene de ti. Escúchanos, Señor. Escucha a este grupo de hijos tuyos que hoy estamos delante de ti, porque queremos asumir el compromiso, Señor. Queremos decir: Hanani, envíame a mí. Queremos ser líderes en nuestros hogares, ser líderes en tu iglesia, ser ejemplo, Señor, porque así lo pides tú. Señor, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras luchas, nuestros conflictos, sana nuestras vidas. Enséñanos a aprender de ti, enséñanos a quitar de nosotros el egoísmo. Enséñanos, Señor, para que podamos ser plenos, para que podamos ser complementarios, para que podamos honrarte con nuestra existencia. Señor, queremos hacer este compromiso hoy delante de ti, presentarnos delante de ti y decir: sí, acepto tu reto, Señor. Acepto en mi corazón que tú trabajes en mí, que seamos procesados con fuego, si es necesario, con piedras abrasivas, con ese calor que tal vez, Señor, nos exacerbe, pero también el temple que recibamos, Señor, nos haga más fuertes, más resistentes. Queremos ser esas saetas útiles en tus manos, Señor, para que tú, el arquero perfecto, aquel que no hierra, pueda utilizarnos
y cumplir su propósito. Que podamos dar en el blanco, que podamos penetrar para que tu mensaje y tu gloria sean toda la tierra. Gracias, Señor, por la vida que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, quiero que sepan, tomen su lugar, hermanos. Quiero que sepan que el Señor está con nosotros, que sabemos y entendemos que el Señor nos habla y nos ha prometido no abandonarnos, que tenemos muy claro que aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por